Bueno, primero que todo vamos a empezar explicando qué es la psicología de la educación. Bueno, la psicología de la educación es una rama cuyo objeto de estudio son las formas en las que se produce el aprendizaje humano dentro de los centros educativos. La psicología educativa estudia cómo aprenden los estudiantes y en qué forma se desarrollan. También es la encargada de estudiar el cambio de la persona como fruto de la educación y busca analizar las formas de aprender y de enseñar. Bueno, la sociología de la educación estudia con el fin de dar una explicación la influencia del entorno social en los medios educativos y la función social de la educación en interacción constante utilizando teorías de investigación sociológicas. Este también busca perfeccionar la conducta del hombre como ser social y a su vez mejorar la sociedad, y también estudia la importancia de la escuela en el desarrollo social del país. Finalmente, la filosofía de la educación es la disciplina que estudia el comportamiento de la educación a la luz de las leyes que regulan el desarrollo de la sociedad humana desde que el hombre apareció en la Tierra hasta el momento actual. Esta pretende una comprensión fundamental, sistemática y crítica del hecho educativo. También comprende o interpreta la educación con la realidad sin perder el punto de vista de esta realidad, reflexiona sobre la naturaleza, esencia y valores de la educación. También busca ofrecer una explicación sobre la educación humana y es el conocimiento último de la educación. Esta es la caricatura que nosotras quisimos representar con el fin de mostrar los aportes que hacen la sociología, la filosofía y la psicología en la educación como teoría y como práctica. Como podemos ver en la caricatura, la psicología, la filosofía y la sociología están sosteniendo la educación o el fenómeno educativo y pues básicamente mostrando pues lo que cada una de estas aporta a la educación. Por ejemplo, la psicología es la que estudia el cambio en la persona como fruto de la educación y también es la que hace, digamos, un análisis de las formas de aprender y enseñar y la efectividad, digamos que de las instituciones educativas. Entonces, pues básicamente hace esto, el análisis de las formas de aprender y de enseñar. La filosofía de la educación es la encargada de estudiar el fenómeno educativo y pues las diferentes teorías desde una perspectiva racional. Entonces nos ofrece una explicación sobre la educación humana y por último la sociología, que básicamente tiene como por objetivo estudiar la educación en su dimensión social y también pues busca perfeccionar la conducta del hombre como ser social y a su vez mejorar la sociedad. Bueno, vamos a explicar los intereses constitutivos del aprendizaje. Como ya sabemos, los intereses son teórico, práctico y emancipador. Primero vamos a empezar con el interés teórico. Bueno, el interés teórico es una orientación hacia la necesidad de sobrevivir y reproducirse que tiene la especie, tanto ella misma como aquellas necesidades que la sociedad considera importantes. Constituye un interés por el control del ambiente mediante la acción de acuerdo a reglas o leyes con fundamento empírico, por lo que se relaciona con el modelo del diseño curricular por objetivos. En el sentido de la educación, aprende solo lo que le enseña el educador. Se considera el ambiente como objeto y el alumno es parte de ese ambiente objetivado y se desarrolla conforme a las técnicas que utiliza el docente. Bueno, seguimos con el interés práctico. Bueno, se trata de un interés por comprender el medio de modo que el sujeto sea capaz de interactuar con él. Se basa en la necesidad fundamental del ser humano de vivir en el mundo, formando parte de él, sin competir con el ambiente para sobrevivir. Es el interés por llevar a cabo la acción concreta o práctica en un ambiente concreto, es decir, la producción del saber mediante el hecho de dar significado constituye la tarea asociada con las ciencias histórico-hermenéuticas. El interés práctico es el que genera conocimiento objetivo y es un interés fundamental por comprender el ambiente mediante la interacción basada en una interacción consensuada del significado. El diseño del currículo se considera como un proceso en el que el alumno y el profesor interactúan con el fin de dar un sentido al mundo. En el sentido de la educación, es activo y protagonista, es un sujeto y no un objeto de interacción, es partícipe constante en las actividades de aprendizaje en el aula, toma decisiones en el proceso de enseñanza y aprendizaje y construye su propio conocimiento. Por último, el interés emancipador
es el interés fundamental puro, es decir, fundado en la razón. Este se preocupa de la potenciación, es decir, de la capacidad de individuos y de grupos para tomar decisiones y las responsabilidades de manera autónoma, en la que el currículo emancipador implicará a los docentes y estudiantes en una acción que cambie las estructuras en las que se produce el aprendizaje y que limitan la libertad en sus diferentes expresiones, por lo que un currículo emancipador exige una relación recíproca entre la autorreflexión y la acción. Es decir, involucra una experiencia individual al hacerse realidad, no puede desligarse de la realidad de los demás y por ende es un interés también social. En el sentido de la educación, es un partícipe activo, definido alumno-profesor, aplica y produce saberes, posee el derecho de introducir sus propios temas en el discurso y es constructor del conocimiento. Muchas gracias por su atención.